Entonces ya hicimos el hombro, brazo, codo, antebrazo, puño, y ahora vamos a hacer la parte de la mano. Ya vemos la parte proximal de la mano, que es la parte del metacarpo, ¿sí? En la región estenar, hipotenar y palmar. Eso es de frente, ¿sí? Atrás solamente sería parte dorsal, todo. Listo. Ya vemos la primera línea de carpo, pero vamos a empezar por el radio, ulna, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Y la segunda línea del carpo, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso y gancho y ganchoso. Y una línea articular que es el carpo con la región palmar hacia el metacarpo, que sería la articulación metacarpofalange. Carpo metacarpiano. Carpo metacarpiano, sí, correcto. La falange, a menos que lo haya atropellado otro nivel o se cayó de la moto. Metacarpo carpiano. La única forma en que esa articulación quede para ello. Listo. De los metacarpos se cuentan desde el dedo gordo hacia el dedo pequeño. Primer metacarpo, segundo metacarpo, tercero, cuarto, quinto metacarpo. Los metacarpos, todos los metacarpos, tienen una cabeza proximal y una cabeza distal. Para que no quede tan complejo que proximal y distal y de pronto uno esté desorientado en ese momento o el estrés o lo que sea, porque eso pasa. Entonces vamos a decir que lo que está más cerca será la base y lo que está más lejos será la cabeza. ¿Sí? Entonces usted le puede decir cabeza proximal o base o cabeza distal, ¿sí? O solo cabeza, teniendo en cuenta que este diga base. Pues como tiene una cabeza, obvio tiene un cuello que es la parte donde se angosta, pero pues aquí no vamos a tener en cuenta esa porción. Vamos a tener en cuenta, obvio sí, cuando estemos analizando la imagen, pero aquí no. Entonces el resto es el cuerpo. Y del cuerpo, el primer dedo, siempre visto de frente, queda oblicuo, ¿sí? O sea que realmente no estamos viendo ni bien la cara interna ni bien la cara lateral. Pero radiológicamente uno dice, estoy viendo la plana, entonces vamos a decir que este es el borde interno y este es el borde externo. ¿Sí? Y que lo que estoy viendo sería la cara anterior, que no es cierto. Como el dedo siempre queda oblicuo, yo estoy viendo que esto es látero medial, este sería látero dorsal, ¿sí? Y este sería parte del dorsal. O sea que al final uno no está viendo eso, pero lo vamos a colocar así para tener el orden de los otros metacarpos. El primer metacarpo se articula con otro hueso más distal, es este, que es la primera falange del primer dedo. Y para la respuesta tiene que ser así: primera falange, y tiene que decir de qué dedo es, porque de pronto usted dice primera falange, listo, y está bien, pero ¿qué tal esté pensando usted en el quinto dedo? Entonces primera falange, primer dedo. La falange también tiene una cabeza proximal, que le vamos a decir base, y una cabeza distal, que le vamos a decir cabeza. Por tanto tiene una porción del cuello y el resto será el cuerpo.
De esa falange también vamos a ver un borde externo y un borde interno. Que le pasa lo mismo que el metacarpo, que no queda completamente lateral, ni completamente de frente, ni completamente posterior. La falange proximal se articula con otro hueso un poco más distal. Es este. Que también tiene una cabeza proximal, base, y una cabeza distal, cabeza, que termina como una prominencia, que será la tuberosidad digital. Pregunta de parcial. Termina ahí como una prominencia ahí la punta hacia la parte más anterior. Entonces está la tuberosidad digital. Y sigue teniendo un borde externo y un borde interno. Y que como si está externo e interno, lo que se supone tendría que estar bien sería la cara anterior, ¿no? Que no es cierto, pero así lo vamos a poner en la regla. Listo. La articulación entre el metacarpo y la primera falange se convierte en la articulación metacarpo falángica. ¿Sí? Y la articulación entre la primera falange y la segunda falange se convertirá en la articulación interfalángica. En el primer dedo solamente hay una articulación interfalángica, y en el primer dedo solamente existen dos falanges. ¿Sí? Mismo para el segundo dedo. Articulación, En el interfalángica. En el segundo dedito, entonces el segundo metacarpo, volvemos a tener una cabeza proximal, así que la base. Esa cabeza proximal se articula hacia los lados, hacia el lado externo, con el primer dedo formando la articulación intermetacarpiana 1, 2. ¿Sí? Y hacia la región media, ¿sí? O medial, va a formar la articulación intermetacarpo, ¿sí? O metacarpiana, intermetacarpiana 2, 3. Segundo metacarpo, tercer metacarpo. Luego vienen dos bordes que del mismo huesito terminan siendo laterales, pero en la mano tendrá que ser uno externo y uno central o uno medio, ¿sí? O medial. Pero entonces aquí puede uno, digamos que ese día le echamos mucho cilantro al caldo, ¿sí? Y el cilantro quedó crudo, y ese día vengo yo mareado y no sé si es interno o externo. Entonces la forma de poderlo relacionar será este borde con el radio, borde radial, y este borde con el cúbito, borde cubital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos tres dedos van a quedar así. Si yo a este le digo que es externo y este es interno, entonces en este, si no está afuera, ninguno de los dos bordes. Si no, para afuera para ninguno. Entonces, lo mejor es usarlo radial y cubital, ¿sí? Como una mejor línea. Entonces tenemos un borde que está hacia el lado radial, que sería externo en este caso, y este un borde que va hacia el cúbito o la ulna, que sería hacia la parte interna. Y distalmente tenemos una cabeza distal. Me falta una cosa acá. Me faltó aquí. Vamos a borrar para que se vea. En el primer metacarpo y primera falange, en la articulación se encuentran dos huesos accesorios, que son sesamoideos. Este y este, que son normales. Listo.
Y no verlos también es normal. Ah, Ya puede ser una variante anatómica. Ahora sí sigo acá en la segunda. El segundo metacarpo distalmente se articula con la primera falange del segundo dedo. Primera falange. Esta falange, como las falanges anteriores, tiene una cabeza proximal, lo voy a decir la base, y una cabeza distal. Cabeza. La articulación entre el metacarpo y la falange, pues será la articulación metacarpo, falange. La falange, la primera falange, se articula con otro hueso más distal, que será otra falange. Segunda falange del segundo dedo. Eso conlleva que vamos a tener una articulación entre la primera falange y la segunda falange, que será la articulación interfalange. La segunda falange tiene una cabeza proximal y una cabeza distal. La segunda falange se articula con hueso más distal, más pequeñito, que es la tercera falange. Y entre la segunda falange y la tercera falange se va a formar la articulación interfalángica. Tengo una pregunta. Cuando pongamos las articulaciones, ¿es necesario poner de la primera falange con la segunda falange? Sí. Y aquí, como a diferencia del primer dedo, tenemos dos articulaciones interfalángicas. Entonces, una será proximal y la otra será distal. ¿Sí? Listo. La parte más distal de la tercera falange, entonces tiene una pequeña prominencia realmente central y anterior, que será nuevamente la tuberosidad digital. ¿Sí? Puede ser falange proximal, falange media, falange distal. Y no necesariamente 1, 2, 3. Listo. Entre el primer metacarpo y el segundo metacarpo existe este espacio, que es el espacio intermetacarpiano. Aquí es articulación y aquí es espacio. Intermetacarpiano. Por tanto, desde el segundo metacarpo con el tercer metacarpo, vamos a encontrar un espacio que es el espacio intermetacarpiano y una articulación más proximal intermetacarpiana, articulación, espacio y articulación. Listo, y tercero, cuarto y quinto, pues no hay nada diferente. Base, cabeza, cuerpo, borde radial, borde cubital, borde radial, borde cubital, borde interno, borde externo. Porque ese sí tiene un pedazo que está completamente afuera, que es el quinto dedo. Primera falange, segunda falange, tercera falange, tercero, cuarto y quinto dedo. Primera falange, segunda falange, segunda falange, segunda falange, tercero, cuarto y quinto dedo. Tercera falange, tercera falange, tercera falange, tercero, cuarto y quinto dedo. Articulación metacarpofalángica. Articulación interfalángica proximal. Y articulación Interfalángica distal. Listo. ¿Listo? Así. Y, profe, una duda respecto al quinto dedo. Sí. Si está,
Si está qué? Pues si el dedo está más proximal a la línea media, ¿no es medial? No entendí. O Si sea, en el vez de primer borde si el externo. quinto dedo está más hacia el centro. O sea, como se toma así, Así. ¿cómo tomaría la radiografía? ¿Así o así? Así. Por ahora no nos importa, ¿no? No importaría. Porque usted la puede tomar Ok. así. Puede tomarla así. Puede tomarla así. Puede tomarla así. Ok. Y ahora sí, si es así, ¿cuál es la pregunta exactamente? No, si está cerca a la línea media del cuerpo, no es borde medial y borde lateral. Queda así externo y Entonces ahora resulta que el cuerpo anatómicamente es así. Y esa es la línea que usted dice. Si esta línea está cerca del eje longitudinal o el eje medio sagital del cuerpo, debería ser medial. Pero como es una extremidad, esto es afuera. ¿Sí? Esto es afuera, extremidad. Si ahora yo lo miro es el cuerpo, ahora sí termina siendo esto interno y esto externo. Pero como es una extremidad, se la ve solita. Una pregunta. Interno, Ahí, externo. digamos, en todos en las falanges distales, todas tienen la tuberosidad. Sí, todas tienen la tuberosidad, Ah, pequeñita que es la tuberosidad. Listo. Entonces ahora vamos a colocar los nombres allá. Ustedes me van diciendo, yo lo voy colocando en la letra. Listo. ¿Listo? Dígame el nombre. Yo lo señalo y usted me dice el nombre. ¿Y ustedes? Su nombre. Diego. Diego. Algo, lo que usted quiera. Pero rápido. ¿Qué? ¿Qué? Yo. Primer falange del quinto dedo. Listo. Primera falange del quinto dedo. Se me olvidó. Santiago. El trapecio. Trapecio. Porque usted pone cosas tan difíciles. Juan. El grande. ¿Y por qué está confuso? No es que tengo acá. Dos oblicuos. ¿El grande? ¿Qué cosa grande? Hueso grande. Tuberosidad digital del primer dedo. Ganchoso. Nombre. David. Ahí. El ganchoso. Sí, sí. De ver. Los que se ven ahí, los sesamoideos. No, nombre. Alice. Ah, sí, ¿Sesamoideos? Alice. Sí, sí. Sesamoideos. Los ¿Qué sesamoideos. hay? Sí, ahí se alcanzan a ver. Que se ve a veces. Desde año, la Desde año. articulación interfalángica del segundo dedo. Interfalángica del segundo dedo. Proximal o distal. El proximal. Ese es distal. Es el próximo. Proximal. Esta es la segunda. Esta es la segunda porque Listo, vamos a solucionarlo. Ah, Metacarpo. Primera falange. Segunda falange. Pero eso está bien. Primer metacarpo. Lazy. Dice, Primer metacarpo del primer dedo. primer metacarpo. F. ¿qué dije? Tercera falange del tercer dedo. Del tercer dedo. Segunda falange ¿De cuál? del segundo dedo. Del segundo dedo, ya está. Ya está. Metacarpo del quinto dedo. No, ya. Ya perdí el dedo. Bien. Cabeza proximal Del primer metacarpo. Eso sí. Cabeza proximal del tercer dedo. Cabeza próxima
del tercer dedo. Está difícil. Sebastián, ¿no? Cabeza proximal del primer dedo. Cuarto. Espacio intermetacarpiano. Espacio intermetacarpiano. Primero, segundo, tercero, cuarto, Primero, segundo. Primero, segundo. Primero, segundo. Región tenada. Por ejemplo, Whitney, Windy. la base del cuarto dedo. ¿Es cuarto dedo? Del metacarpo. Del metacarpo. De la falange. Ah, eso no. Andrés, articulación interfalángica distal del cuarto dedo. Del cuarto dedo. Ahí está así, ¿no? Como torcido porque es una proyección oblicua. Cristian. El escafoide. El escafoides. Julio, Julio. ambos es estiloides del cúbito. El cúbito. Eso. A ver, pero se me olvidó el nombre. Ana, María Fernanda. María Fernanda. La cabeza, no, la base de la falange 3. De la tercera falange, Sí. primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿De qué? Tercero. Del tercer dedo. De la primera falange. De la primera falange. Es que está montado, ¿no? Recuerda que está así. Listo, ¿quién me faltó? José. Camilo, José. ¿No le llaman José Camilo? Listo. José. No me gusta que me llamen José. José. Borde radial del tercer dedo. Borde radial del tercer dedo. ¿Por qué es así, además? Porque radial no es, porque ahora está más oblicuo. O sea, este sí está oblicuo. Entonces realmente el radial sería este, porque eso sería lateral. Pero como está oblicuo, este es el borde anterior. Mientras que aquí sí es el borde lateral radial. ¿Sí? Esta proyección que se llama una oblicua es para poder ver esos huesitos casi laterales. Entonces, los bordes que estoy viendo acá son anteriores. Y de este sigue siendo posterior o dorsal. ¿Puedo repetir, por favor, las articulaciones de los de la gran falange? Listo. Pero para guiarnos radio cubital. Articulación radio cubital proximal. Articulación radio carpeana. Articulación intermetacarpiana. Espada. Intercarpiana. Intercarpiana. Articulación carpo-metacarpiana. Ahora articulaciones intermetacarpianas. 1, 2. 2, 3. Está montada 3, 4. Y aquí está montada 4, 5. Espacios intermetacarpianos. 1, 2. 2, 3. 3, 4. 4, 5. Creo que está tirada por seca. Y espacios Intermetacarpianos. Articulación metacarpofalángica. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Articulación metacarpofalángica. Ahora,
una articulación interfalángica proximal. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Articulación interfalángica distal. Segundo, tercero, cuarto y quinto. Que no existe. O sea que aquí las articulaciones, las falanges serían proximal, media y distal. Y aquí solo sería proximal distal. O 1, 2 y 3, todos estos dedos. Y aquí sería bastante 1 y 2. Quiero 1 y 2. Así. Listo. Gracias, Billy Houston. Ya. Y ahora, para continuar con huesitos, y casi que terminar los huesitos, vamos para estos huesitos. Más huesitos como con caldo. Caldo. No, profe, espándalo primero. Al otro, arriba. Que no lo veo. El cuadrito de arriba primero. Pero igual tenía que hacer la presentación ahí. Ah, no, le estaba dando en el internet. Sí. En este no, porque viene así. Ah, sí. 1, Listo. 2, este es un Entonces vamos 2. a empezar con la pelvis. Entonces el otro es 2, 3. Para hacer con los huesitos, extremidades, terminamos hoy extremidades, que es el taller de ambas comunicaciones. Pelvis, listo. Entonces, la pelvis de todo el cuerpo, bueno, casi de todo el cuerpo entre el hombre y la mujer son diferentes, o se pueden diferenciar, ¿sí? Internamente mucho más, externamente pues es un poquito más difícil, entre comillas, ¿sí? Pero aquí podríamos diferenciar. ¿Por qué, Ángel? ¿Por qué este que es hombre o mujer, este es hombre o mujer? Ese es hombre. ¿Por qué? Por los órganos genitales. ¿Por qué? Que este tiene pipí y esa no. Pero en serio, y así hay que pensar. Porque realmente estructuralmente es que el anillo pélvico en el hombre es más angosto y el anillo pélvico en la mujer es más ancho. Que el ángulo pubiano Ah, sí. entre las ramas inferiores del isquio y pubis, ¿sí? Ramas inferiores del pubis y el isquio, el ángulo del hombre es más agudo y en la mujer es más ancho, ¿sí? Pero uno mirando la imagen, ya, ¿sí? Porque este tiene, aquí está el glande, aquí está el escroto y aquí está la vagina, los labios, ¿sí? Mayores, que será nuestra región del perineo y perineo. Perineo. Pero sí, eso es, y eso hay que mirarlo. Lo que pasa es que de pronto va a llegar una radiografía donde no veamos nada de tejidos Ah, blandos. ok. Entonces, como si no se ve nada de tejidos blandos, si yo no viera esto y no viera esto, realmente sería un poco difícil decir cuál es, quién es quién. Porque sí, la regla dice es que el anillo pélvico en el hombre es más angosto y el anillo pélvico en la mujer es más ancho. Pero si no se tiene la experiencia de qué tan ancho es y quién es ancho y quién es angosto, pues sería muy difícil diferenciar. Listo, aquí tenemos pelvis masculina y ya pelvis femenina. Ambas en una proyección antero-posterior. Este separa un poquito más las piernas y allá ya no separa tanto las piernas. Listo. En la radiografía de la pelvis masculina y femenina, vamos a observar casi lo mismo. Entonces vamos a mirar primero qué estructuras grandes vemos. Vemos el sacro, el coxis, la columna lumbar, el hueso coxalo-ilíaco, el isquion, esto también es ilion, tripa, ilion, hueso, el fémur. Está el otro fémur, está el otro ilíaco, está el otro ilion, está el otro isquion y ya. Óseo, femenino igual, coxal, sacro, coxis, columna lumbar, el fémur,
el isquio, el ilio, pubis, el pubis. Listo. Óseo. Aquí está todo el óseo. Los tejidos blandos, pues será entonces dentro del anillo pélvico, la vejiga. Sí, ya la vamos a ver. Ya se va a ver. Solo que esta no tiene chichi. No tiene chichis. Sí. Parece que no tiene mucho chichi. No tiene qué. Este tiene más chichi, este tiene menos chichi. Sin embargo, la vejiga de la mujer llena más que la del hombre. Generalmente. Listo. Y pues aquí los órganos reproductivos. Órganos sexuales. Listo. Tejidos blandos. Desde tejidos blandos tenemos los glúteos y los abductores. ¿Sí? Y aquí los bastos. Ahí hay más. Pero vamos a decir que es el basto. Podríamos decir que es el bíceps femoral. Listo. Lo mismo, glúteos, abductores. Vamos a decir que aquí los bastos. ¿Bastos es como larga o pequeña? Bastos, El músculo bastos. basto. Externo, interno, medio. No me acuerdo. Interno. Basto Sí, con B señor. larga. No sea tan vasto. Y entonces ahora sí, arriba tenemos los oblicuos y el abdominal. El abdominal. Y en el centro está el psoas. 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 Psoas, el músculo psoas. Son como las regiones, lo más grandecito. Pero yo también podría decir que esta es la región vaginal. ¿Sí? Aquí está el glúteo, aquí está el otro glúteo. Que no están tan marcados. Sí está, ¿no? Pero no están marcados. Listo. O la región del perineo. ¿Sí? Glúteos. Ahí hay otros, pero glúteos por ahora. Aquí está el psoas. Aquí están los oblicuos. Interno, externo y transverso abdominal. Enfrente, que ya de frente, pues no lo vemos, el recto abdominal. ¿Sí? Y la región pélvica. Aquí no la veo, pero ahí está la próstata. Aquí no lo veo, pero aquí está el útero. ¿Sí? Aquí no se ve, pero por acá están las vesículas seminales. Aquí no se ve, por acá están las trompas de Falopio, los ovarios. No se ve. ¿Cuándo lo va a ver? Cuando ustedes le tomen la radiografía a la paciente y tengan la T de cobre que no es de cobre. ¿Sí? Y entonces ahí ya le va a decir por dónde es que están los conductos. O le está haciendo un estudio que se llama histerosalpingografía. Listo. Entonces ahora sí, vamos a la parte 2. No, me cansé. Muy bien. La borrada. Cutu, cutu, ¿Ya llenamos la cutu. fila? Me falta uno. Entonces vamos a empezar con el coxal. Es el coxal, bueno, la referenciación geográfica de imagen superior o proximal, inferior o distal, derecho, izquierdo. Lateral medial no existe aquí. ¿Sí? Acá va a existir, aquí va a existir, pero en toda la imagen no. Entonces quitamos la I de ahí, o si no, le ponen allá y esto. Superior e inferior. Para resonancia sería cada vez. Listo. Entonces ahora vamos a empezar por el coxal, que es el huesito más grande.
en su borde superior, cresta ilíaca. En su borde lateral y bajando, está la espina ilíaca antero superior. Por el borde externo aparece este, un chubito, otra eminencia, espina ilíaca antero inferior. Pero, Antero superior. espina ilíaca Antero antero inferior. superior Ah, ¿antero superior? y espina ilíaca antero inferior. Así. Por debajo de la espina ilíaca antero inferior y más distal está esta curva. Esta sería la espina. Y aquí sería el surco supraacetabular. Surco acetabular. Y la parte más densa es esta esquinita, que lo que pasa es que haces así, ¿sí? Esta, el surco está aquí encima, surco acetabular, por eso se llama supra, el surco acetabular. Y esta esquinita será el borde lateral del acetábulo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner solamente punticos. Cresta ilíaca, sería toda esta curva, espina ilíaca antero superior, espina ilíaca antero inferior, Antero inferior. Surcos acetabular y borde lateral del acetábulo. Del acetábulo. Eso es externo. Vamos a seguir para el coxal, seguirá siendo externo para el coxal, más no para la imagen. Y vemos aquí una radiolucidez. Una radioopacidad, primero. ¿Sí? Primero esa radioopacidad. Quiero que sea una linecita ahí semicurva. Esta linecita semicurva es el borde superior del acetábulo. Y ahora, si usted se fija, aquí hay otra, ahí hay una triple densidad, pero vamos a verla como si fuera una sola. Ujú. ¿Sí? ¿Se vio? ¿No? Sí. Ahí va. Miren el borrador de aquí abajo, de abajo para arriba. Sí, ahí se ve. ¿Sí? Sí. Entonces resulta que aquí hay un borde y aquí hay otro borde, que son los bordes anterior y posterior del acetábulo. Ahora, si ustedes se acuerdan allá de Morfo, cuando le mostraron la cadera, ¿sí? Que estaba el fémur y entraba en una cúpula, ¿cierto? Listo, aquí están todos los bordes de la cúpula. Así es la cúpula. Y usted está viendo este borde superior, que es este. Está viendo estos bordes, que sería anterior y posterior, que sería en este y este, ¿sí? Que en este caso es laterales. Y lo vería así, que sería este borde y este borde por detrás, que sería este y este. ¿Sí?
Está viendo es todo cerrado. Y ahí está el acetábulo. En el borde superior del acetábulo, realmente él no es así curvito, sino que él viene aquí curvito, curvito, aquí se abre y aquí se cierra y hace así. Y hace esta muesca, que es por donde va a pasar el paquete neurovascular. Entonces esa es la hendidura acetabular. Aquí. O fosa acetabular. O hendidura. De pronto encuentra que es surco, bueno. Alguna de esos va a encontrar, ¿sí? Lo puede llamarse como quiera. Pero no es solo el acetábulo, es el surco acetabular, hendidura acetabular o fosa acetabular, ¿sí? Creo que el que más van a encontrar es el surco acetabular. Listo. Que es, si usted mira, aquí hay una zona radiopaca, aquí hay un borde radiopaco, aquí hay un espacio radiolúcido, y si ahora sigo la continuidad de este borde de arriba, aquí hace así y se mete. Y el espacio radiolúcido aquí es más amplio. Por allá no. Entonces queda el surco acetabular. Casi enfrente, no, por ahora el surco acetabular. Entonces ahora hacia la parte interna, por debajo de la cresta ilíaca, por debajo del interno, el coxal hace otra curva. Que sería la escotadura acetabular mayor. Mayor. Enfrente, casi enfrente de la hendidura o fosa acetabular, está el cuello del coxal o del ilíaco. Y hacia la parte interna va a salir, realmente es interno y posterior, va a salir otra eminencia, que a veces es muy sutil, que aquí se ve pero aquí no se ve, porque está mal posicionado el paciente. Pero mira, aquí está el acetábulo, aquí está la fosa acetabular, aquí está el cuello del coxal o del ilíaco. Miren que aquí sale esta radiopacidad, ¿sí? Que es la espina ciática. Espina ciática. Ahora entonces la espina ciática me dividió este espacio del coxal y este espacio en la formación del anillo pélvico. Esta era la escotadura mayor, acetabular, y la escotadura menor, ¿sí? O escotadura ilíaca mayor y escotadura ilíaca menor. Entonces, más que acetabular, escotadura mayor y escotadura menor del coxal o del ilíaco. Acuérdense que es coxal o ilíaco. Ahora hacia la cara más anterior del coxal, yo tengo la fosa ilíaca o fosa coxal, porque es lo mismo. Lo que pasa es que decir fosa ilíaca va a ser la representación de la subdivisión estructural del abdomen externo. Listo. Ahora hacia la parte interna, decimos por el borde interno inferior del coxal. Y ahora seguimos por el borde más medial o interno del coxal.
Entonces está dos líneas radiolúcidas. Esta Ujú. y esta. Sí. Entonces resulta que el coxal no es plano, el coxal es cóncavo. Y fuera de eso, los coxales, por que son cóncavos, están en una disposición oblicua del cuerpo. O sea, a uno le ven las nalgas así, pero realmente los huesos están así. ¿Sí? Es el músculo que no está viendo completamente plano. Entonces aquí yo que estoy viendo la cara interna del coxal. ¿Sí? O sea que como el coxal está así, digamos que todo esto es el coxal. ¿Sí? Entonces en la cara interna está así. Luego yo estoy viendo dos bordes, este borde y este borde. Yo lo estoy viendo aquí de frente. ¿Qué es esto? La cosa es que ahí está montado el sacro. Y ahí está ala sacra. ¿Encima de quién? Del borde interno del coxal. Y entre ellos forman la articulación sacroiliaca. Y esa articulación sacroiliaca es esta línea negra y esta línea negra. ¿Sí? No sé si me debo entender. Listo. Ya después se queja ya con el profe Henry. Pero, Listo. Sacroiliaca. Y ahora se forman entonces dos bordes, dos eminencias chiquiticas. Una por acá y una acá. Mientras que aquí la de acá y la de acá era eminencia, espina, espina ilíaca postero superior. Y hacia la articulación sacroiliaca más inferior y distal será la espina ilíaca posterior inferior. Después del cuello del coxal, que queda por encima del acetauro, entonces se forman dos ramas, una rama inferior y una rama superior. La rama superior sería ilium o simplemente rama superior del pubis. Y la rama inferior isquio rama superior del pubis. o rama inferior del pubis. Esa rama inferior del pubis, vamos a hacerla acá, tendrá un borde superior y un borde inferior. En el borde inferior encontramos la tuberosidad isquiática. Isquiática. Tuberosidad isquiática, que es donde usted se sienta. Usted se apoya exactamente en la tuberosidad isquiática. Y la rama superior, el borde superior, perdón, forman el agujero obturador o agujero obturado. O sea, será el piso del agujero obturado o agujero obturador. La rama superior, ilion, tendrá un borde superior que será parte de la escotadura menor y un borde inferior que será parte del techo del agujero obturador. ¿Sí? La órbita si está entre el novio y la novia. Ahí sí hay una órbita ahí. Esto no. Entonces ahí está, borde subinferior. Y entre el isquion y el ilion forman el pubis. ¿Sí? Aquí vamos a ver que hay una pequeña línea en el pubis, la espina púbica. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Esas? ¿Qué
que son apenas unas líneas radiopacas. En esta sí no se ve. Ah, sí. ¿Sí? Ubicación. Hacia la región central de la pelvis, aquí tenemos el sacro, 5 cuerpos sacros. Hacia los bordes laterales, ala sacra. En el borde más superior del sacro, promontorio, que realmente termina siendo la articulación sacro-lumbar o lumbosacro. Por Promontorio. tanto, es el cuerpo más cercano al sacro, estará L5. Aquí está L4. L5. Las alas con el coxal forman articulación sacroiliaca. Del sacro, vemos los cuerpos vertebrales sacros centrales. Y hacia los lados, igual vamos a ver después por el lado. Vamos a ver hacia los lados como estas burbujas. ¿Sí ven como burbujas ahí? Sí. Estos son los agujeros de conjugación sacros. Agujeros de conjugación. ¿Qué son estos? Como ella está más limpia que él, entonces vemos ahí eso. Después vamos a ver el coxis. O sea que el sacro viene hasta acá. Los cuerpos. Y después vamos a ver unas pequeñas líneas radiopacas. Terminan ahí. Que es el coxis, 4 cuerpos. ¿Sí? Este tiene gas. Este sí es que ni se ve casi. Dice, coxis. Sí, sí. O sea que es normal que los veamos. Pero después vamos a ver bien la radiografía. Otra cosa que vemos ahí es gas. Mm. Y materia fecal. Por ejemplo, él tiene este tumor. Es un tumor parcial. Después de que le toman la radiografía va al baño y ya no tiene tumor. Materia fecal. ¿Sí? Y este man tiene más. Tiene más. Su tumor es más grande. ¿Sí? ¿Cómo yo diferencio la materia fecal? De verdad hay un tumor. Por la diferenciación de la densidad. Se ve irregular. Miren, aquí vemos sombritas, grisecitos, sombritas, grisecitos. Las sombritas aire y los grisecitos frijol y arroz. Ay, no. Materia fecal. Pero es que eso es importante en la radiografía. Todo eso es importante ver. Y ahora él tiene gas. Mira acá. Ah, sí, se le Cochino que es. Tiene gas. Entonces tiene gas en el sigmoideo, colon sigmoideo. Y lo que estamos viendo ahí son las austras, las paredes. Mientras que ella tiene muchísimo menos contenido de gas, casi no se ve. Sin embargo, vemos todo esto. Que Carol no quiere que se lo repita, pero la fríjola. El ciego. ¿Sí? Que se le desmóticas. El ciego. Mientras que este man, en el ciego, tiene más poquito. Sí. Por encima del borde superior del sacro, promontorio, y entre la articulación L5 y S1, se ven otros huesitos que se expanden hacia los lados, hacia la cresta ilíaca. La apófisis transversa de L5. Y en el centro se ven unas como si fueran unas lágrimas, que son, o sea, son evidentes para la vista. Las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales a los que correspondan. En este caso, S1, L5 y L4. Listo, ya vimos toda la pelvis. Ah, bueno, aquí la vejiga. Bueno, no sé si alcanzan a ver que aquí está más oscurito y aquí está más gris. ¿Sí se alcanza a ver? Aquí el problema es, y pues lo expliqué ayer, que día con Ángel, que ustedes cuando lo ven en el computador, pues obvio ven diferente, más sí. detalle.
acá por la luz y todo se ve más. Pero aquí hay una cosa que así, viene así. Más o menos por ahí. La vejiga. Es que ya, un poquito. Haciendo a ver. Ya está vacío. Sí, Sí. casi así. Listo. Entonces hay una articulación sacroiliaca, articulación lumbosacra, que sería una articulación sacrococcígea. Vimos el acetábulo y en el acetábulo, bueno, el espacio que hay entre los pubis sería la sínfisis púbica. Sínfisis púbica, que sería el espacio entre los dos. Y en el acetábulo se encaja ahí la cabeza del fémur. ¿Sí? La cabeza del fémur proximal. Cabeza del fémur proximal. En el borde superior, que sería el borde de la carilla articular del fémur, para con el acetábulo y formar la articulación coxofemoral, vemos una muesca, otra hendidura ahí, que es la fosita navicular, por donde va el paquete neurovascular, y que cuando hacen bungee no los amarran desde la cintura, sino solo las piernas, puede producir una necrosis avascular. ¿Puedes repetir el nombre, por favor? La fosita. Fosita navicular. O fosita femoral, y ya. Menos Fosa, porque está en el fémur, fosa femoral. Luego en la cabeza, hacia distal, encontramos una curva aquí, una pared interna y una pared externa, que formarán el cuello del fémur. Hacia el borde externo, que aquí sería súper externo, ¿sí? O superolateral, está la fosa supratrocantérica. Fosa, pero frescas, cuello. ¿Sí? Luego nos vamos por el borde externo del fémur. Borde externo del fémur, o borde lateral. Y vamos a encontrar una evidencia muchísimo más grande. Trocánter mayor. Y por el borde interno vamos a encontrar una evidencia más pequeña. Trocánter menor. Mayor externo, menor interno. Y entre ellos vamos a encontrar unas variaciones anatómicas que son como filitos que se hacen en el huesito, que estará la línea intertrocantérica, línea intertrocánteres, y estará la cresta intertrocantérica. Cresta intertrocánteres. intertrocantérica y la otra Sí, es cuál? entonces tenemos la línea intertrocantérica y la cresta intertrocantérica. Línea. Trocánter mayor, trocánter menor, cuello del fémur, cabeza del fémur, acetábulo, borde superior, acetábulo, borde lateral, acetábulo, borde anterior y posterior. Isquion, tuberosidad isquiática, agujero obturado, ilion, escotadura menor, escotadura mayor, espina ciática, sacro, coxis, lumbar, coxal, cresta ilíaca, espina ilíaca antero superior, espina ilíaca antero inferior, espina ilíaca póstero inferior, espina ilíaca póstero superior. Articulación sacro
coxis. Sínfisis púbica, Mm. espina púbica, surco acetabular, Profe, allá donde dice articulación sacrocoxes, ¿no era la sacroiliaca o es? sí señora, y coxis, ¿cierto? Sí. Listo. Acuérdame y te doy 2 puntos en el siguiente test. Sacroiliaco. Muy bien, María Fernanda. ¿Quién dijo algo? Listo. Y se acabó la pregunta. Esta semana te da todas. La diferencia con un bebé. Con un bebé. El bebecito es que no tiene todavía la cabeza hormonal. Y eso va a depender entonces, uno, de la edad y si hay o no formación de la articulación. Para ver el desplazamiento de la articulación. Se me olvidó el nombre. Displasia que entonces tenemos el coxal. Coxal. Coxis. Coxal, sí. Coxal. Coxis no. Ahí tenemos esto, que simplemente saben que es el plomo. Mm. Como es una niña, ahí le están protegiendo sus ovarios. Por eso no vemos el sacro, no vemos el coxis, no se ve el borde superior del pubis. ¿Sí? Sin embargo, aquí está el pubis. Esto es parte de la rama inferior del isquion. O sea que aquí está la tuberosidad isquiática. Y el agujero obturado será este. Esta rama será el ilion, o rama superior del pubis. El cuello estará en este sitio, que no se ha cerrado. Esta es la cabeza del fémur. Aquí está el cuello y aquí está parte del trocánter. O sea que esta línea es el Z1, que se está esperando que se forme. O sea que aquí está el cuello, será el borde anterior porque el paciente está en la posición de rana. Este es el trocánter menor y será el borde posterior. O sea que aquí están los glúteos. La columna lumbar va del sacro. El ala sacra, pues no es que se vea gran cosa, pero esta sería la ala sacra. Y aquí estaría la articulación sacroiliaca. Por ahí iría, no la veo. Listo. Ahora sí. Posterior. Isquion, tuberosidad isquiática, agujero obturado, ilion o rama superior. Cuello del ilíaco, escotadura menor, escotadura mayor. No se ve, pero aquí sería la espina asiática. Articulación coxo femoral, coxal, borde lateral del acetabulo. Estaría la fosa acetabular, está la fosa femoral, cabeza, cuello, trocánter mayor, trocánter menor, cresta, y línea. Esa línea no es así recta, ¿no? Pero vamos a colocarle recta para intertrocantérica. Acá la nuestra cosita navicular femoral. Ambas son intertrocantéricas, cresta intertrocantérica y línea intertrocantérica. Y aquí está la articulación sacro o coxal. Rama inferior del pubis a tuberosidad isquiática.
Sínfisis del pulso. ¿Transmedia y semicer? Aquí tenemos una radiografía de fémur. Listo. La región proximal y la región distal. Proximal. Isquio. Tuberosidad izquierda. Ilio. Iliaco. Cuello ilíaco. Fosa acetabular. Fosa femoral. Cabeza, cuello, trocánter mayor, Trocánter menor. cresta y línea intertrocantérica. Aductores. Estarán los bastos, está el recto femoral, está el bíceps femoral, está el graci, estará el semimembranoso y semitendinoso, todos ahí. ¿Hombre o mujer? ¿Hombre o mujer o perro? Hombre. Ah, eso parece. Parece, la región escrotal. Listo. Borde lateral. Borde lateral. Aquí está la cortical lateral del fémur, en este caso derecho. Borde medial. En este caso es la cortical del fémur derecho. ¿Qué estoy viendo? La cara anterior. Entonces, borde lateral, borde medial, cara anterior. ¿Qué se ve más ahí del cuerpo? Nada. No hay nada más que eso. Pero aquí vamos a seguir la extensión. Borde externo. Borde interno. Ah, ok, borde interno. Listo. Y ahora encontramos en su parte más distal una segunda cabeza del fémur. Cabeza distal del fémur. Cabeza distal del fémur. En este caso derecho. Listo. En la cabeza distal del fémur, igual que en el húmero, lo vamos a dividir en 4 zonas. Una carilla primero articular. Esta es la carilla articular del fémur para con la tibia. Esta es la tibia. Y lo dividimos en 2 zonas, una externa y una interna. Externo, la parte más distal, cóndilo. Y la parte más proximal, epicóndilo. Cóndilo. Igualmente, cóndilo y epicóndilo. Si está hacia el lado hacia afuera, pues es externo. Y si está hacia la parte medial interna, pues será interno. En la parte central, igual que el fémur, es muy similar al fémur, también hay una fosa, que es como un surco que está pasando por entre ellos. Se mira que hay una línea blanca, Sí. y si le pone fe, aquí está la otra blanca. Hay que ponerle un poquito de fe ahí. Pero entonces, para ponerle esa fe, si miramos realmente la densidad que hay, en el centro es más oscuro. Sí. Está más oscurito acá. Esta es la fosa intercondílea entre los cóndilos. ¿Sí? Por el borde externo, el cóndilo externo hace como una especie de mosquita.
Muesquita. Y vuelve y se entra, ¿sí? Ah, Es un sí. surco. Es el surco popliteo. Listo. En la región central ya vimos que había una fosa. Sí, sí. Pero central también hay otros límites radiopacos. Más o menos así. Que es un sesamoideo, el más grande del cuerpo, la rótula o patela. Esta rótula, les voy a dar un borde superior o proximal. ¿Sí se alcanza a ver el bordecito? Esta es la base. Y termina en punta. Se destaca. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver la puntica? Y la puntica. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. ¿No? Mira aquí está negrito, sobre todo aquí en este punto negrito. ¿Sí? Sí, señor. De allá para acá. ¿Sí la alcanza a ver? Parece. No todas son así. Esta terminó muy en punta. Entonces este es el vértice. De la rótula. De la rótula. patela, ¿no? Vértice. Listo. Eso es todo el fémur. Sí, ya vamos para el break. Ya, este es el break. Ay, Pope. Distalmente el fémur se articula con otro hueso, que es la tibia. Es el fémur, borde externo y borde interno, verticales, cara anterior, cara anterior. Teníamos el cóndilo y el epicóndilo. Cóndilo y epicóndilo. Sí, señor. Esta es una rodilla izquierda, estábamos viendo el fémur derecho. Esta es izquierda. Entonces tenemos acá el fémur que se articula directamente con la tibia. Tibia. ¿Sí? O fíbula. Listo, con la tibia. El borde más distal del fémur, la carilla articular. Esa es una preciosa profesión. Es una vista de frente. A ver. Entonces aquí el Carilla borde más articular. distal es la carilla articular. En este caso sería la carilla articular. La carilla articular interna. ¿Sí? Y esta sería la carilla articular externa. Cóndilo interno, cóndilo externo. Y epicóndilo interno, epicóndilo externo. Pero cóndilos, ni siquiera los nombraría. Y ahora vamos hacia la parte interna. Esta raya blanca es una pared, y ahora sí la otra casi no se ve, pero si yo veo esta densidad, es diferente a esta densidad. Es esta, la fosa intercondilo, Fosa entre intercondil. los cóndilos. Y por encima, en esta rodilla, por encima, en ella, quedó más redondita, la rótula o bandera. Aquí será la base, este será el vértice, este será el borde lateral y este será el borde medial. Base, borde lateral y borde medial, ¿sí? Sí.
Entonces ahora por el borde lateral del cóndilo se hace una muesca. Y aquí se mete y vuelve y sale. Una muesca. Surco poplito. Porque la inserción del músculo poplito. Y ahora distalmente hacia la tibia o la fíbula. Entonces, en la tibia vemos estos semiplanos que serán los cóndilos tibiales, cóndilo medial, cóndilo lateral o platillo tibial, medial y platillo tibial lateral. Pero si la flechita estuviera aquí, realmente terminaría siendo la carilla articular tibial contra el fémur, formando este espacio, que es el espacio de la articulación fémuro-tibial o fibular. Sería la carilla. Sí, bien encima es la carilla, pero lo llamamos el platillo. ¿Sí? Y formando la cabeza proximal de la tibia, realmente lo que tiene son los cóndilos. ¿Sí? Y aquí estaría la cabeza de la tibia proximal. Y el cuello estaría acá. El cuello de la tibia. Y después seguiría el cuerpo en su cara anterior. Este es el borde medial de la tibia y este es el borde lateral de la tibia. Pero como está la pierna, es el borde externo y este es el borde interno. Ya no de la tibia, de la pierna completa. Este borde está para afuera y este borde está hacia adentro. ¿Sí? De la pierna. Listo. En el borde superior de la tibia encontramos unos piquitos, otras prominencias más. Ambos piquitos serán la eminencia intercondilia. Prominencia tibial, si quiere decir. ¿Sí? Como que no le gusta tu velocidad. Bueno, también. Gracias, profe, porque se No hay animó. problema. ¿Sí? Intercondilia tibial. Y ella se subdivide en dos piquitos, Sí. que son las espinas tibiales. Ok. Entonces hay una espina tibial que es anterior y una espina tibial que es posterior y que están en externo anterior e interno posterior. ¿Sí? En esa relación. Para acordarse, entonces pueden ser los ligamentos cruzados. El ligamento cruzado anterior viene del cóndilo lateral hacia la espina tibial anterior y el ligamento cruzado posterior viene del cóndilo posterior hacia la espina tibial posterior. Listo. Posterior acá. Entonces aquí hasta ahora estamos viendo dos articulaciones. ¿Y esas dos articulaciones quiénes son? Fémur con la tibia y una que no se veía porque queda enfrente, que es el fémur con la patela, con la rótula, formando la articulación femoropatelar o femororotuliana o rótulo femoral. Y la articulación femorotibial. Patelofemoral y femorotibial, ¿sí? No, articulación. Fémur rótula y fémur tibia. Femorofibular, femoropatelar. Pero podemos poner patelofemoral. Claro, si quieras, o rótulo femoral. Más fácil patelofemoral. Listo. Pero Ya. esa es también la articulación de la tibia con el peroné. Pero es que la articulación de la rodilla, la que hace toda la flexión, es realmente ellas. Pero en la imagen
nuestro estudio de rodilla busca otra articulación que está en el borde externo y posterior de la tibia, que es hacia el cóndilo externo tibial, que es el peroné. Pero Entonces tenemos la cabeza proximal de la tibia, la fíbula. Hacia el borde externo se articula con otra cabeza ósea que es la cabeza del peroné. Uy, pero me corrigió, borracho hoy. Tibia y el peroné es la fíbula, ¿no? sí. La fíbula es el peroné, no la tibia. Tibia es tibia. Listo. Entonces con la cabeza del peroné, que ahora sí será la articulación tibio-fibular. ¿Sí? Y ya no tengo dónde La ponerlo. tibia es tibia, la fíbula es el peroné. Es como si yo pienso una cosa, digo otra y hago otra. No, pues, Articulación. Tibio. proximal, porque Tibio existe fibular. una distal, igual que el antebrazo. Y entonces aquí la estamos viendo. Este espacio radiolúcido es el peroné con la tibia, peroneo fíbula. Fíbula, Fíbula. que será articulación tibio-peronea proximal o tibio-fibular proximal. En este caso, en este paciente tiene un sesamoideo de más, que es este. No todos lo tienen, que son ciabela y favela, depende de dónde se encuentren, dos más fuera de la rótula. Pero que lo tengamos no hay necesidad, eso no es ni anormal ni normal. Pero O sea, ese es hueso una como variante. es cartílago, o es hueso. Es hueso, es calcio. Listo. Tibio. Tibio. Entonces, tibia y fíbula o tibia y peroné. Tibia es tibia. Tibio es tibio. Listo. Hacia el borde anterior de la tibia, este es el borde anterior o cortical, aquí se aumenta. Aquí tenemos la tuberosidad tibial. En la tuberosidad tibial se va a insertar el tendón rotuliano, que es esta densidad que vemos ahí, que está más aumentada, esta radio opaca. Eso es el tendón rotuliano. El tendón rotuliano viene de otro tendón mucho más amplio, que es el tendón del cuádriceps, que son los tres bastos al recto anterior. Debajo de la rótula vemos una región radiolúcida, que es la región infrapatelar. O grasa de cofa, con H y doble F. Región infrapatelar. Grasa de copa. Entre la tibia y la fíbula, o la tibia y el peroné, hay un espacio interóseo, que también va a haber una membrana que es de sindesmosis. Entonces será el espacio interóseo, tibio, peronea o tibio fibular. ¿Es el espacio que ve, profe? Interóseo, ¿sí? Pero que hay una Fibula. membrana que es una membrana sindesmosis. Por la región, este es el borde posterior del fémur. Y Sí. este es el borde anterior del fémur. Vemos los cóndilos. El cóndilo acá y otro cóndilo acá. Entre ellos se ve la eminencia tibial. Sí. Esta es la eminencia tibial. Lo que no puedo ver son las espinas. Así anterior y posterior. En la región posterior del fémur, el bíceps femoral. Y en la región anterior, los bastos y el recto femoral. Por detrás de la pierna, los gastrocnemios o gemelos. Interóseo sería el tibial, pero no están los peroneros, pero no nos va a importar, a todos le decimos gemelos, como si verdad fuera eso, pero hay otros.
toda la rodilla. Más duro. Entonces, ¿qué? Tibia es tibia y fíbula es fíbula. Nadie se quiso ganar 2 puntos por hacer otros 2 puntos del test. Pero ¿qué hora es? Las 9:31. Repasemos, Tiempo. profe. Entonces ya terminamos esto. Ya. Listo. Bueno, Cabeza proximal de la tibia. Cabeza proximal del peroneo a la fíbula. Articulación femoro-tibial. tibial. Articulación Tibio fibular. o peroneo. Y por detrás, de acá, fémoro patelar o fémoro rotuliano. Espacio interóseo. Ahora le faltó la proximal, ¿De qué? la articulación tibial fibular proximal. No, por eso no. Articulación tibio-peronea. ¿Faltó qué? Que sea proximal, ¿no? Decir proximal, porque aquí está la otra, La distal. distal. Es Proximal. tibio-peronea, distal. Esa no la tenía. La tibia por el borde externo, eso no hay nada que verle por ahí. Por el borde interno, eso no hay nada que verle por ahí, no es que esté fracturado. El peroné por su borde interno, eso no hay nada que ver. Por el borde externo, eso no hay nada que ver. Proximalmente en la cabeza del peroné, él termina en punta. Y vamos a encontrar que es la estiloides del peroné. Y la cabeza distal del peroné termina en una articulación y termina semipunta, que será el maleolo externo, o peroneo, o fibular. Y la tibia distalmente, que termina en una cabeza que va a ser una parte troclear, y una carilla articular bien inferior, que es la carilla articular del cuello de pie, articular con el astrágalo, y termina en un borde lateral terminado en punta, que será el maleolo interno. Y entonces aquí en la parte distal entre la tibia y el peroné se forman casi 4 articulaciones. ¿Y cuáles son esas articulaciones? Tibio-peronea distal, Sí. tibio-astragalina, tibio-astragalina lateral y peroneo-astragalina lateral. ¿Sí? No. O sea que el borde interno del peroné se articula con el borde lateral del astrágalo. El borde interno de la tibia se articula con el borde externo del astrágalo. De las flores. Y el borde superior del astrágalo, que es troclear, se articula con la carilla articular de la tibia. La tibia tiene una fosa que se llama la fosa fibular o la fosa peronea, donde se va a articular con el peroné para que sea distal. Esa es toda la pierna. Vamos a ver en lateral. No. Cabeza proximal de la tibia. Sí. Aquí está la cabeza proximal del peroné hacia el estiloides del peroné. Estilo de peroné, sí. Por ahí está la articulación tibio-peronea proximal. Borde anterior, borde posterior de la tibia. Borde posterior, borde anterior del peroné. Por ahí está la articulación tibio-peronea distal. Aquí estará la tuberosidad tibial, tendón rotuliano, la región infrapatelar o grasa de jofa, la patela, la base, el vértice, borde anterior, borde posterior, articulación patelofemoral. Es importante para cuando se esté haciendo la resonancia del cartílago. Listo, ahora sí distalmente.
Distalmente. El cocker. El cocker del profe Henry. ¿Te acuerdas que el profe Henry ya te veía un cocker? Un perrito. Yo también ya lo vi. Ya Whitney está poniendo atención con los ojos así súper abiertos, pero solo escucha wow, 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 y se le están cristalizando los ojos. No, pero ya paramos acá y hacemos un pequeño repaso. Uy, sí, profe. No alcanzamos al pie, sin embargo ustedes en el taller sí tienen el pie. Listo. Pero eso es fácil. Como la mano. Tibia. Peroné. Sí. Astrágalo. Calcáneo. Eso es tentáculo lo que no se ve. Tibia. Peroné. Peroné. Astrágalo. Astrágalo. Calcáneo. Calcáneo. Escafoides o navicular. Cuboides. Cuñas. 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 O cuneiformes. Entonces aquí tenemos una articulación, miren que aquí se vuelve como oscurito. Articulación tibio-peroneal está. Aquí está este espacio. Articulación tibio-astragalina. Este es el borde troclear de la astraga. Aquí hay otro borde oscuro. Sigue siendo la tibia, en la región del maleolo interno o maleolo tibial. Articulación tibio-astragalina lateral. ¿Sí? O tibial. Peroné. Esta es la cabeza del peroneo final. Termina siendo el maleolo peroneo. Aquí hay un espacio. Un espacio que es el espacio articular peroneo-astragalina lateral. ¿Sí? Listo. Esto puede ser también medial por la tibia. Listo, ya, no hay nada más que decir. Ahora acá. Aquí está el borde de la tibia. Y aquí está. Más abajo. No, ahí está el otro. Son las orejitas. No, pero para hacer el del pelo. El de. Ah, no, esta es la tibia. Este es el borde de la tibia, Aquí está este. Ah, sí, ahí está, hasta ahí. Ese es este de la tibia. El de la tibia, sí. ¿Sí? Y ahora sí, el que está más abajo, La oreja. el del peroné. ¿Sí? Vamos con ahí. Del peroné. O fibula. Ahora sí, me voy por la cara anterior del peroné, por la cara posterior del peroné. Ahora me voy por el borde anterior de la tibia y el borde posterior de la tibia. ¿Sí? Tibia, peroné. Ahora, las articulaciones. Entonces aquí está la articulación tibio-astragalina. ¿Veo la articulación tibio-peronea? No, no está montado. Pero sí veo que aquí el astrágalo lo veo completo. Borde dorsal, borde proximal o articular, borde posterior inferior, borde inferior, borde distal. Entonces tenemos la cabeza, el cuello, el cuerpo del astrágalo. Aquí estará la tuberosidad astragalina posterior. Articulación tibio-astragalina. Aquí será anterior, articulación tibio-navicular o escafoides. Inferior, astrágalo calcáneo. Y aquí se forma una fosita que es el surco astragalino. El calcáneo, vamos a poner aquí solamente tuberosidad posterior, el cuerpo del calcáneo, carilla articular, que se va a articular con el cuboides. ¿Sí? Y listo, nada más.
El navícula realmente se articula con las cuñas, el cuboide con las cuñas. Un bordecito ahí pareciera que está articulándose con el escafoides, pero al final no. Listo, hasta ahí. Ahí vamos a acabar. Profe, el test está a las 9 y ¿qué? ¿50? Y 55. Ah, Entonces ahora sí, ¿qué le hacemos? ¿La rodilla, la cadera o el Desde el De lo que vaya a preguntar. ¿Cuál? Desde cadera. De ninguno va a preguntar. Desde la cadera. La cadera, listo. Whitney. Listo.